No te preocupes, Nunca te Dios es tu presiones ayudador. por lo que digas. No tengo miedo de predicar. Yo no voy a saber nada de la palabra de Dios. Y aquí estoy yo. Soy una evidencia clara y soy de esas personas que realmente estaban preocupados de cómo voy a predicar, cómo voy a tener ese envolvimiento en la palabra de Dios. Pero la solución, ¿sabe dónde está? En la oración, en ayunar, en pedir a Dios, ser un corazón, como dice la Biblia Sagrada, contrito, humillado. Tenemos que humillarnos realmente a Dios, pero con una oración, un quebrantamiento, con lloros y lágrimas. Pero si vamos en una oración fría, en lo cual Dios nunca te va a responder, no te va a escuchar. La Biblia Sagrada no se puede equivocar. Y no pongamos tampoco el desánimo, no perdamos la fe, porque la Biblia nos enseña mucho que debemos declarar con nuestras propias bocas, declarar con fe, y Dios te responderá. También no seas impaciente, mas dale toda la paciencia, porque Dios te responderá. No te preocupes porque no sé predicar, no te asustes de cómo. No, la Biblia Sagrada dice que Dios es tu ayudador, así que Dios es nuestro ayudador. Y Dios te puede dar palabras, sabiduría, entendimiento, aunque tú no lo creas. Simplemente la clave secreta está en la oración, ayunando, escudriñando la palabra, y el Espíritu Santo mismo se va a encargar de ti y te dará labias en el nombre de Jesús para que puedas tú predicar y soltar el mensaje a lo de falto de entendimiento. Yo soy una evidencia muy clara. Me acuerdo en mis inicios que yo no sabía qué predicar. Yo en mis inicios, cuando ingresé en la iglesia, en mis primeros días, me gustaba cantar, estaba con la mente de ser un salmista. Obviamente que de niño me gusta cantar porque mis padres son músicos, pero en un momento, abasándome mucho también de la palabra de Dios, entendí y descubrí que lo más importante era predicar la palabra de Dios para fin ganar almas para Cristo. Admito que yo admiraba a esos predicadores que predicaban el Evangelio de Cristo en las calles, y yo me sorprendía. Yo digo, me sentía preocupado, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ojo con eso, yo recién estaba en mis inicios en el Evangelio. Yo admiraba sinceramente a esos predicadores, los que predicaban en las calles, en los carros, y un momento de eso me enfocaba en la oración y contando todo a Dios, contando todo, pero no en una oración fría, sino pidiendo en oración, con lloro, lágrimas, porque la oración sincera Dios escucha. Porque si damos una oración desanimada, perezoso, Dios no puede responder. Y como dice una predicadora, esa oración no llegará ni al techo. Así que si damos una oración correcta, entonces Dios te va a escuchar, te va a responder, te va a revelar, te va a avisar, porque la Biblia dice, Él es nuestro ayudador. Así que Él no desampara a aquellos quienes confían en Él. Yo soy una prueba muy clara, porque yo no sabía nada de predicar en mis inicios. Me había preocupado, tengo que ganar alma para Cristo, y cómo. Yo pedía mis oraciones a Dios, dame una señal, Señor, dame una respuesta. ¿Cómo? Yo le hablaba a todo, Señor, pero yo no puedo predicar en las calles. Yo tengo las ganas de cantarte, porque es mi habilidad, la música, de componer canciones. En un momento de eso, Dios me da unas lindas revelaciones, que yo estaba predicando, y luego me da unos temas, me acuerdo, y me da revelaciones, que suelte mensaje también por las redes sociales. Y eso me dio en la madrugada unos lindos sueños. Y luego yo me levanto a las 5 de la madrugada y me despierto con ganas, y me despierto con esa letra en la mente,
Espíritu Santo me había dado. Agarré mi celular y comencé a predicar. Ojo con eso, eran mis inicios. Yo no sabía nada, no sabía cómo desenvolverme en la palabra de Dios, no sabía nada, estaba a cero. Luego agarré mi celular y estaba predicando y vi claramente que me dio un tema. Esa revelación me dio un tema que yo haga, y luego yo me avancé en lo que me dio ese tema, el Espíritu Santo, y comencé a predicar a través de las redes sociales, y sin darme cuenta había predicado como 15 minutos, y luego al terminar, y yo mismo me quedé viendo mis videos y me sorprendí, y yo dije, wow, ahora entiendo que la Biblia Sagrada dice que Dios es nuestro ayudador. Y me sorprendí realmente porque la Biblia Sagrada es clara como el agua, y sin saber fue el Espíritu Santo quien me ayudó, porque Él fue mi ayudador. Por eso yo lo digo a ustedes, no se preocupen por predicar, solo Dios es nuestro ayudador, Él es tu ayudador, Él te va a dar labias, y créelo en el nombre de Jesús, te va a dar labias para que tú puedas predicar a las personas que aún no tienen el entendimiento de la palabra de Dios, porque tú eres un instrumento, un escogido, porque el que te trajo en mi iglesia no fuiste tú, sino el Espíritu Santo fue el que te trajo a la iglesia. Aunque no lo creas, Él fue el que te trajo, porque sabe Dios que tú eres un escogido muy importante para Él, su elegido. Pero Jesús también te dijo, escudriña la palabra para que seas sabio, prudente, tengas sabiduría, el entendimiento, para que tú repartas el mensaje al que no tiene el entendimiento. Eres muy importante para Dios. Enfócate en las oraciones, en los ayunos. Como yo lo dije antes, yo no sabía nada de predicar. Mi mente estaba en otra, solamente quería cantar y cantar y cantar y cantar. Pero cuando llegué a descubrir la Vía Sagrada, el motivo más importante es ganar alma para Cristo, en lo cual me había preocupado yo. No sabía cómo predicar porque mi habilidad era la música, componer. Pedí a Dios, ayúdame Señor, dame una respuesta, una señal, cómo predicarte, dame labias para poder soltar el mensaje de tu palabra, dame el entendimiento, dame la sabiduría, pidiendo con oraciones, con lágrimas, sin vergüenza, sin nada, no me importa de quién me veo, quién, pidiendo a Dios, directamente a Dios mediante oraciones, y un momento, por la madrugada, el Espíritu Santo me reveló y me dio labias, entendimiento para poder predicar. Y yo soy la evidencia muy clara para muchas personas. Así que yo les digo a ustedes, no te preocupes, no digas que no sé predicar, no pongamos el espíritu negativo, no pongamos el espíritu de desánimo, mas enfoquémonos con el espíritu de la confianza hacia Dios. La Biblia nos enseña mucho de creer, mucho de la fe. Recuerda que Dios es tu ayudador, porque con Él nada te faltará. La Biblia dice, el que pide recibe y el que busca lo halla. Debemos pedir a Dios y Él te va a hallar. Así que recíbelo en el nombre de Jesús, porque Él te va a ayudar. No te preocupes de cómo predicar. Él es tu ayudador y te va a ayudar. Así que créelo que Él lo hará. No te desanimes, mas sigue tú adelante. Enfócate en las oraciones, en los ayunos, porque Dios te va a responder. Dios lo bendiga mucho. Bendiciones.